Sincretismo navideño. El nacimiento de la festividad cristiana. Estrategias de sincretismo y construcción simbólica. Solo una cosa, si llegas al final del video, comenta. La Navidad, tal como hoy la entendemos, no nació de manera espontánea ni surgió como un dogma revelado desde lo alto. Fue una construcción histórica cuidadosamente articulada. En este bloque exploraremos cómo la Iglesia cristiana, enfrentada a un imperio romano vasto y diverso, utilizó estrategias de adaptación simbólica para integrar festividades previas, resignificadas y consolidar una narrativa de salvación universal. Aquí veremos cómo se eligió la fecha del 25 de diciembre, cómo se integraron símbolos solares y cómo el cristianismo construyó una celebración que debía ser teológica, política y emocional. Un proceso donde la luz se volvió doctrina. En los primeros siglos del cristianismo no existía una celebración del nacimiento de Jesús. Las primeras comunidades estaban más interesadas en la figura del Cristo resucitado que en el niño recién nacido. La atención se celebraba en la Pascua, en la muerte y la resurrección como núcleo teológico. Sin embargo, a medida que la fe cristiana comenzó a expandirse y dialogar, o a confrontarse con el mundo romano, surgió una necesidad estratégica: crear celebraciones que pudieran competir simbólicamente con las festividades paganas profundamente arraigadas. En este contexto que aparece la pregunta: ¿cuándo nació Jesús? Los evangelios no ofrecen una fecha. Algunos de los padres discutieron posibilidades, pero ninguna era concluyente. La elección de 25 de diciembre no fue entonces un descubrimiento histórico, sino una decisión política y pastoral. Se seleccionó el Día del Sol Invicto, una fecha que la población romana ya reconocía como el retorno de la luz. La Iglesia, consciente de la fuerza emocional del calendario solar, entendió que podía resignificarlo. Si el sol físico renacía, también podía hacerlo el sol espiritual, la luz divina encarnada. Este gesto fue más que una elección pragmática, fue un movimiento ontológico. El cristianismo propuso una nueva interpretación del tiempo. Lo que antes era un ciclo astronómico se convirtió en un acontecimiento teológico. La luz dejó de ser una metáfora cósmica para transformarse en una metáfora de salvación. El nacimiento de Jesús se volvió la promesa de que la humanidad podía renacer, incluso en el corazón de su propia oscuridad. Desde la perspectiva del materialismo histórico, este proceso de sincretismo refleja cómo una institución emergente negocia su lugar dentro de un sistema político. La Iglesia debía integrar a millones de personas acostumbradas a festividades paganas que marcaban ritmos comunitarios, económicos y afectivos. Prohibirlas hubiera sido un fracaso rotundo. Absorberlas y resignificarlas fue la llave para consolidar la nueva hegemonía cultural. Así, la Navidad funcionó como un puente entre dos mundos: el antiguo orden ritual romano y la nueva visión cristiana del cosmos. Desde un ángulo psicoanalítico, este sincretismo también permitió a las comunidades gestionar el deseo y la angustia, el nacimiento de un niño en medio del invierno, el punto más frágil del año. Ofrecía un relato emocionalmente poderoso. Convertía la vulnerabilidad en esperanza y la precariedad en renacimiento. El imaginario colectivo encontró en esta figura una compensación afectiva. Donde antes había incertidumbre ante la oscuridad, ahora había una cuna iluminada. El proceso no fue inmediato. Durante los siglos IV y V, la Iglesia fijó la Navidad en los calendarios oficiales, integró lecturas litúrgicas específicas y comenzó a construir una iconografía que unía elementos semitas: el pesebre, los pastores, las estrellas, con sensibilidades europeas. En este punto, la Navidad comenzó a transformarse en una narrativa global, un relato que, aunque situado geográficamente en Oriente Próximo, debía resonar con la experiencia espiritual de millones de europeos. La teología del nacimiento adquirió entonces un sentido particular: Jesús como figura divina. Nacía en la oscuridad para transformar al mundo desde dentro.
Este simbolismo se acopló perfectamente a ritos solares previos, reforzando la idea de un renacer que no es solo biológico, sino cósmico y espiritual. El cristianismo, así, tomó prestado el lenguaje de los ciclos naturales para expresar su propia visión antropológica. El ser humano puede renacer porque la luz siempre regresa. La elección de la fecha también permitió al cristianismo construir una narrativa de continuidad. No eliminó al pasado, lo reinterpretó. La luz del sol se convirtió en la luz de Cristo. La comunidad, reunida para banquetes, se transformó en asamblea fraternal. Lo que antes era celebración del cosmos, ahora era celebración del Verbo hecho carne. La Navidad fue, desde su origen cristiano, un ejercicio magistral del sincretismo cultural. Hacia finales del primer milenio, el nacimiento de Jesús ya era una de las celebraciones más importantes del calendario cristiano. Su fuerza no venía solo de la liturgia, sino del imaginario emocional que encarnaba vulnerabilidad, esperanza, renacimiento, luz, comunidad. La Navidad se convirtió en un espejo donde cada sociedad podía verse reflejada, adaptando elementos paganos, rurales, imperiales y espirituales a una narrativa única. El nacimiento de la festividad cristiana no fue un acto dogmático, sino un tejido de decisiones políticas, resonancias simbólicas y necesidades espirituales. La Iglesia supo unir la fuerza ancestral del solsticio con la profundidad teológica del nacimiento de Cristo, creando una celebración capaz de reencarnar el invierno. Si deseas seguir explorando este viaje histórico y filosófico, te invito a suscribirte al canal de YouTube Metáforas del Multiverso, donde continuaremos profundizando en las capas ocultas de esas tradiciones que aún nos iluminan. Si te gusta, comenta, comparte y recuerda, quien escribe merece el castigo de ser leído.